Diego, ¿me confirma por favor la grabación de la sesión? Buenas tardes, muchas gracias. A cada mis compañeros un saludo especial. Buenas tardes para todos ustedes, para las personas que nos ven a través de las redes sociales. Un saludo. Por favor, secretario, damos inicio a la sesión del día de hoy. Buenas tardes, siendo las 2:44 de la tarde, damos inicio a la sesión ordinaria número 160, 24 de noviembre del 2025. Orden del día. Primero, llamada a lista de verificación del quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y aprobación de actas anteriores. Cuarto, segundo debate, proyecto de acuerdo número 018 del 2025. Quinto, estudio proyecto de acuerdo número 019 del 2025. Sexto, proposiciones. Séptimo, varios. Octavo, llamada a lista. Primero, llamada a lista de verificación del quórum. Borges Triana John Jairo. Muy buenas tardes a los honorables concejales, a las personas que se conectan por las diferentes redes, a los invitados presentes, secretario. Cárdenas Sierra Jefferson Darío. A todos mis compañeros, un saludo especial. A las personas que nos ven a través de las redes sociales. Al señor Orlando, bienvenido a la sesión. Presente, secretario. Chao, joven Jorge Humberto. Una bendecida tarde para toda la comunidad de Medellín, Madrid, y para todos los honorables concejales e invitados presentes, secretario. Díaz Guerrero Luis Alberto. Buenas tardes para todos, presente, secretario. Duarte Forero Andrés Fernando. Muy buenas tardes para todos, presente, secretario. Hernández García Ana Catalina. Buenas tardes para todos y todas, presente. Hernández Garzón Cristiana Rey. Muy buenas tardes para todos, presente, secretario. Higuera Niño Adán. Una muy buena tarde para todos, presente. Jiménez Sterling Albeiro. Buenas tardes para todos, presente. Jiménez Triana Ever. Presente y una buena tarde para todos. Martínez Bernal Marilyn Yulitza. Muy buena tarde para todos y todas, presente, secretario. Morales González Luceli. Muy buenas tardes para todas y todos, presente, secretario. Naranjo Coijar Orarley. Ausente Reyes Castañeda Juan Manuel. Un cordial saludo para todos, recordando que la vida es más bonita cuando amamos a Madrid, presente, secretario. Guerra Cubillo Hugo Fernando. Aquí le dio cáncer de Buenas todo. tardes para todos y todas, presente, secretario. Concejal Luis Alberto, por favor, apaga el micrófono. Presidente, es verificado el quórum con 14 concejales. Muchas gracias, secretario. Por favor, continuamos con el orden del día. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Sometemos el orden del día leído por parte de la plenaria, por favor, voto nominal. Borges Triana John Jairo. Positivo, secretario. Cárdenas Sierra Jefferson Darío. Positivo, secretario. Chao, joven Jorge Humberto. Positivo, secretario. Díaz Guerrero Luis Alberto. Positivo. Duarte Forero Andrés Fernando. Positivo. Hernández García Ana Catalina. Positivo. Hernández Garzón Cristian Arley. Positivo. Higuera Niño Adán. Positivo, secretario. Jiménez Sterling Albeiro. Positivo. Jiménez Triana Ever. Positivo. Martínez Bernal Marilyn Yulitza. Positivo. Morales González Luceli. Positivo. Naranjo Coijar Orarley. Ausente Reyes Castañeda Juan Manuel. Positivo. Sierra Cubillo Hugo Fernando. Positivo. Presidente, es aprobado el orden del día con 14 votos positivos. Gracias, secretario. Continuamos, por favor. Tercero, lectura, discusión y aprobación de actas anteriores. Tenemos actas en estudio por reparto, secretario. No, presidente. Muchas gracias. Por favor, continuamos con el orden del día. Cuarto, segundo debate, proyecto de acuerdo número 018 del 2025, comisión primera, ponente el honorable concejal Díaz. Gracias, secretario. En este momento vamos a dar el espacio para el ponente, concejal Luis Díaz, para que rinda su ponencia ya lo que es en la plenaria. Claramente la autora del proyecto. Tiene usted uso de la palabra, concejal Luis Díaz.
Bueno, de nuevo, buenas tardes a los honorables concejales, a la mesa de víctimas, al jurídico del consejo. Bueno, me pongo a rendir ponencia para el segundo debate de este importante proyecto, del segundo debate del proyecto de acuerdo número 018 del 2025, por medio del cual se modifica el capítulo quinto del acuerdo 006 del 2024 y se crea la Comisión Legal de Paz y Posconflicto del municipio de Madrid, Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones. Este proyecto me fue designado por parte del honorable presidente Jefferson Darío Cárdenas Sierra para el estudio y análisis de este proyecto. Presentado en sesiones ordinarias los meses de octubre y noviembre por la honorable concejal Dana Catalina Hernández García, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia y conforme al reglamento interno del Consejo Municipal, acuerdo número 006 del 2024, procedo a rendir informe de ponencia correspondiente para el segundo debate del proyecto. Contenido y alcance del proyecto. El presente proyecto de acuerdo está conformado por 5 artículos con su respectivo marco legal, la exposición de motivos, impacto fiscal y constancia del radicado ante la Secretaría del Consejo. Unidad de materia. El principio de unidad de materia está consagrado en el artículo 158 de la Constitución Política, que establece: todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. En ese orden de ideas, desde el estudio de ponencia realizado, se evidencia que hay unidad de materia en el proyecto de acuerdo número 018 del 2025, por medio del cual se modifica el capítulo quinto del acuerdo 006 del 2024 y se crea la Comisión Legal de Paz y Posconflicto del Consejo Municipal de ...94, artículo 71, que señala: los acuerdos pueden ser presentados por los concejales, por lo que es procedente dar estudio y debate al interior de la corporación al proyecto en mención. Objeto del proyecto: crear la Comisión Legal de Paz y Posconflicto del Consejo Municipal de Madrid, Cundinamarca, y definir su objeto, funciones, atribuciones, integración y funcionamiento, por medio del cual se modifica el capítulo quinto del acuerdo 006 del 2024 y se crea la Comisión Legal de Paz y Posconflicto del Consejo Municipal de Madrid, Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones, con el fin de que la Comisión Legal de Paz y Posconflicto sea un espacio de estudio y participación sobre el posconflicto y la construcción de paz en el territorio madrileño, haciendo seguimiento a las políticas encaminadas al cumplimiento del proceso de paz, reparación y no repetición, teniendo como precepto la llegada de las víctimas de conflicto armado al municipio y el derecho de vivir una vida de paz y convivencia, donde sus derechos sean protegidos y se cumplan a cabalidad. La legalidad del proyecto se encuentra sustentada en las siguientes normas: artículo primero, Constitución Política; artículo segundo, artículo 22, artículo 311, Ley 2405 del 2024, por la cual se modifica y adiciona la Ley Quinta de 1992 y se crea la Comisión Legal de Paz y Posconflicto del Congreso de la República de Colombia y se dictan otras disposiciones. Tiene por objeto de Paz y Posconflicto de Representantes
y del Senado de la República y definir su objeto, funciones, atribuciones, integración y funcionamiento. Estudio del articulado del proyecto. El proyecto de acuerdo consta de 5 artículos, los cuales se ajustan al proyecto de acuerdo respecto a la creación de Comisión Legal de Paz y Posconflicto del Consejo Municipal de Madrid, Cundinamarca, y su objeto, funciones, atribuciones, integración y funcionamiento. Ese proyecto de acuerdo está ajustado a la Constitución Política y la ley. Considero que existen las justificaciones necesarias para dar viabilidad a este proyecto de acuerdo. La exposición de motivos contiene los aspectos fundamentales que justifican el objeto del presente proyecto de acuerdo, de conforme con lo previsto en la Constitución y la ley. Porque es importante también, desde el estudio de este proyecto, es importante que se cree esta comisión. Una de esas es ejercer control político. Otra es monitorear las políticas y decisiones municipales de acuerdo con el cumplimiento del proceso de paz y garantía de derechos de las víctimas asentadas en el municipio. Crear la cultura de paz. Institucionar la cultura de paz, reconciliación y convivencia con el trabajo articulado desde el Gobierno Nacional, la Gobernación de Cundinamarca, el Congreso de la República y la Administración Municipal. El Acuerdo Final de Paz en el 2016 establece que las entidades territoriales tienen un papel activo en su implementación. Esta comisión legal también organizaciones de mujeres, jóvenes y defensores de derechos humanos, fortaleciendo el principio de participación ciudadana. Ya me voy en temas de lo que en este proyecto cumple, en temas de la legalidad cumple, en unidad de materia cumple, iniciativa cumple, y con base a las certificaciones pedidas por el secretario de Hacienda, el proyecto de acuerdo cumple con el requisito de impacto fiscal. Entonces, con esto doy fin a la ponencia, señor presidente, dando mi voto positivo a este gran proyecto. Veo que es importante desde nosotros, desde el Consejo, y creando esta comisión, que podemos ayudar a todas en hacer control político, y también como se dice, en articular con el gobierno municipal en todo lo que necesitan las víctimas, las que están asentadas en el municipio, como las víctimas que llegan, ya que nosotros, al tener cercanía a Bogotá, pues nos llegan muchas de estas personas al municipio, y yo creo que es importante que del Consejo, que nosotros somos una corporación que nos elige la gente, pues estamos para ayudar a estas personas que fueron violentadas y que son vulnerables en este momento. Entonces, con esto doy fin a la ponencia, señor presidente, y pues doy palabra a la autora del proyecto. Gracias, concejal Luis Díaz, por su ponencia. Vamos a darle la palabra a la concejala Dana Catalina Hernández. Gracias, presidenta, y buenas tardes para todos y para todas. Nuevamente, quisiera que me confirmaran si se ve mi pantalla, por favor. Correcto. Bueno, nuevamente, buenas tardes para todos y para todas, para los invitados, para Orlando, que hace parte de la mesa de víctimas. Gracias al ponente por la exposición de este proyecto de acuerdo. Como bien lo decía, es un proyecto de acuerdo que busca hacer memoria, que busca reconocer nuestra historia
como una historia de un antes y un después, luego del proceso de paz, de la firma final del acuerdo de paz, que básicamente nos indica que el olvido, el perdón sí, pero el olvido jamás estará en nuestra historia, y con ello debemos incentivar a todos, a todas las instituciones del país a hacer parte de la construcción de paz. Con esto, digamos que aunque somos un municipio del centro, cerca al centro del país, es decir, a Bogotá, no debemos desconocer nuestra responsabilidad en acudir y a la protección de los derechos de las personas víctimas del conflicto armado, y por esto pues se da esta iniciativa que surge también desde una iniciativa del Congreso de la República. Esto, compañeros, decirlo de entrada, y es que sí se trata de una iniciativa propia del Consejo Municipal, puesto que estamos hablando de una comisión legal, de modificar nuestro reglamento interno y de darle seguimiento y función desde nuestra corporación. Así entonces, doy inicio a la presentación del proyecto de acuerdo por medio del cual se crea la Comisión Legal de Paz y Postconflicto del Consejo Municipal de Madrid, Cundinamarca, entendiendo que la historia de Colombia se ha construido a partir de un conflicto armado de más de 50 años, dejando personas desplazadas de sus territorios, buscando oportunidades para vivir en un territorio de paz y reconocimiento de su condición de víctima de una guerra que claramente ellos y ellas no decidieron vivir. La justificación constitucional y legal se da desde la Ley 418 de 1997, pasada a la Ley 1448 del 2011, que es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Luego entonces se crea el Acto Legislativo número 1 del 2012, que da paso al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Así se crea de este modo la Ley 2405 del 2024, que es la que crea la Comisión Legal de Paz y Postconflicto en el Congreso, y esta línea, digamos que constitucional y legal, la resumo en estos pasos para entender cómo es que llega, digamos, esta propuesta al Congreso de la República y cómo nosotros luego la podemos aterrizar al Consejo Municipal, porque como lo venía mencionando, una comisión legal no se puede crear si no existe en el sistema legislativo centralizado de nuestro país. Y esto tiene una justificación muchísimo más grande, y es que según el Registro Único de Víctimas, a corte del 2024 se encontraban 6.012 víctimas del conflicto armado en Madrid, Cundinamarca, de las cuales 5.285 son sujetas de atención. Y esto también nos hace pensar un poco en cuál es nuestra responsabilidad, porque muchas veces dejamos a un lado el significado de lo que básicamente es convivir día a día con personas que no pidieron vivir una guerra y son víctimas de esa guerra, y cómo el Estado se responsabiliza también de atender a las necesidades de esto. Y según varias cifras que veíamos en el Registro Único de Víctimas, básicamente 2 de cada 10 colombianos son víctimas de conflicto armado, y esto también nos hace repensar un poco el significado de nuestra institucionalidad para responder a los derechos de la ciudadanía víctima del conflicto armado. Así entonces, esta iniciativa busca que la Comisión Legal sea un espacio de estudio y participación sobre el posconflicto y la construcción de paz en el territorio madrileño, haciendo seguimiento a las políticas encaminadas al cumplimiento del proceso de paz, teniendo como precepto la llegada de víctimas de conflicto armado al municipio y el derecho a vivir una vida de paz y convivencia donde sus derechos sean protegidos y cumplan a cabalidad. Digamos que 3 son los puntos claves de este proyecto de acuerdo. El primero, promover la participación en cuanto a que, y esto lo hablábamos con la mesa de víctimas, y es en cuanto a que entre más espacios de participación y de ejercer de algún u otro modo presión sobre las iniciativas del gobierno municipal, pues mayor va a ser, digamos que la claridad o la priorización de planes, programas, proyectos encaminados a la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado.
Con esto, entonces, el segundo punto clave es incidir en la construcción de los planes de desarrollo municipal y presupuestos públicos. Como ustedes bien saben, las comisiones legales lo que permiten es que haya un estudio especializado sobre los temas para los cuales se creó la comisión. En este sentido, así como existe la comisión legal de mujer y género en el municipio, en el Consejo Municipal, donde se pueden crear discusiones especializadas sobre este tema, lo mismo se pretende con esta comisión legal de paz y posconflicto, y es que se traten temas especializados de la incidencia, sobre todo, y lo hablábamos en la mesa de víctimas, sobre todo en la construcción de los planes de desarrollo municipal, en la construcción de los presupuestos, porque como bien y ustedes lo han denotado en varias de las conversaciones y de los debates de control político que nosotros tenemos, es que siempre meten a los grupos poblacionales en una sola bolsa, y esto no permite tener una claridad sobre los presupuestos, porque son presupuestos compartidos. Y qué bueno sería llevar al Consejo Municipal una propuesta o un debate un poco más especializado y centrado sobre las necesidades de cada grupo poblacional. Y por último, impulsar iniciativas legislativas municipales y otras iniciativas nacionales o departamentales, porque hay varias iniciativas que se nos pasan de largo, y que la mesa de víctimas, que también ellos tendrían una importante participación en esta comisión, nos ayuden a llevar un seguimiento y control sobre las iniciativas que podemos nosotros gestionar como municipio, o no como municipio, como corporación. Como les venía contando, esta iniciativa parte de la Ley 2405 del 2024, por medio del cual se modifica y adiciona la Ley 5 de 1992 y se crea la Comisión Legal de Paz y Posconflicto del Congreso de la República, y se dictan otras disposiciones. Esto entonces es una iniciativa que parte netamente del Congreso de la República. Digamos que en el proyecto de acuerdo, en los anexos que se les presentó, va un concepto claro desde la Comisión Legal de Paz y Posconflicto del Congreso de la República, donde hacen un análisis de lo que se pretende en esta Comisión de Paz en el municipio. ¿Y por qué fue necesario ese concepto? Porque esta Comisión Legal de Paz y Posconflicto en el Congreso de la República tiene, ¿cómo decirlo?, otras atribuciones que no vendrían a cumplir el municipio, como por ejemplo, mesas de diálogo con actores armados al margen de la ley, o actores ilegales al margen de la ley, víctimas y otros actores en el Congreso de la República. Madrid, Cundinamarca, digamos que no tienen contexto tan abierto sobre el conflicto armado interno, y por eso varias de las que eran las actividades, o de las que son las actividades del Congreso de la República, no se repiten o no se replican en la construcción de esta comisión municipal. Entonces, ustedes la tienen a la mano para que ustedes también le puedan echar una ojeada a este concepto que nos dio el Congreso de la República. Esto ya lo he repetido varias veces: si es que se crean una vez, existan en el Congreso de la República, nosotros la podemos aterrizar al municipio. Esto no simplemente, como no la podemos crear como por iniciativa, sino tiene que existir en el contexto legislativo. Ahora bien, esto no fue un trabajo únicamente de esta concejal, sino fue un trabajo conjunto, y es producto de la socialización del proyecto con la mesa de víctimas del municipio. Esta fue una socialización que se dio en la mesa que ellos construyen junto con Personería Municipal. Ahorita Orlando nos explicará de qué se trató esta mesa, donde por unanimidad fue aprobada la presentación de este proyecto de acuerdo, entendiendo la necesidad de crear o generar espacios que consoliden a las víctimas del conflicto armado como actores principales en la construcción y ejecución de planes, programas, proyectos que se dan desde el Consejo Municipal, pero que pues básicamente se van a materializar desde la administración central, y este es, digamos, que la principal oportunidad que tienen desde una corporación como el Consejo Municipal hacia la administración central.
Entonces acá voy a entrar a hablar de cada uno de los articulados de este acuerdo. Básicamente el acuerdo tiene pocos artículos, son apenas 5 artículos del proyecto de acuerdo y los voy a exponer para que quede todo absolutamente claro o para que se generen dudas y las podamos aclarar en este debate. El artículo número 1 habla del objeto, que es crear la Comisión Legal de Paz y Postconflicto del municipio de Madrid, Cundinamarca, definir su objeto, sus funciones, atribuciones, integración y funcionamiento. Acá es importante algo que va a ser, creo que, el debate, o por lo que se va a centrar el debate, y es que el artículo 2 inicia a modificar el acuerdo 006 del 2024 en el capítulo 5 de comisiones permanentes y comisión legal para la equidad de la mujer, y el acuerdo 006 del 2024 básicamente es nuestro reglamento interno. Entonces, sí, compañeros, hoy vamos a hacer una modificación al reglamento interno que nos está rigiendo hasta el momento, sin necesidad de cambiar su unidad de materia, sin necesidad de hacer algún cambio, digamos que muy amplio, que implique más que una modificación, como una reestructuración del proyecto de acuerdo, es una pequeña modificación a un solo artículo. El artículo 3 entonces nos habla de la modificación específica que se le hará, y es que se le creará el artículo 37A. Recordemos que el artículo 37 habla de las comisiones, de las 3 comisiones permanentes y de la única comisión legal que tenemos en la corporación, y entonces él incluye el artículo 37A, que hablará únicamente de la Comisión Legal de Paz y Postconflicto, quedando de la siguiente manera. La Comisión de Paz y Postconflicto del Consejo Municipal busca garantizar la permanencia, impacto de la gestión y garantía de control, transparencia y cumplimiento del derecho constitucional a la paz. La Comisión de Paz y Postconflicto es clave para el desarrollo de estrategias y políticas encaminadas a la construcción de paz, la reconciliación y la reconstrucción del tejido social en Colombia tras años de conflicto armado, así como ser generador de iniciativas municipales que propendan por el bienestar de la población víctima de conflicto armado, siendo interlocutores directos entre la ciudadanía y la institución central administrativa. Dentro de las funciones, que este es el mismo artículo, acá voy a mencionar cuáles son las principales funciones y más adelante mencionaré que en la comisión se dieron unos cambios a las funciones que dicta este acuerdo. Digamos que no es que se hayan quitado, sino se arreglaron algunas en principio y se incluyeron otras, que fueron las proposiciones del concejal Hugo Sierra para la aprobación de este acuerdo. Entonces, en total, inicialmente tenemos 15 funciones, luego entonces se incluyeron 2, son 17, y se hizo la modificación de la actividad número 12, y ahorita las mostraré en pantalla sobre cuáles fueron específicamente. En este caso mencionaré 6 que son importantes. La primera, hacer seguimiento y control político a las dependencias y funcionarios de la administración municipal en todo lo relacionado con los derechos de las víctimas del conflicto armado, la construcción de paz, la reconciliación y la no repetición. Cuando hablamos de dependencias y funcionarios, también hablamos de la personería municipal, también hablamos de la Secretaría de Gobierno, que es la que está inicialmente dada a todo lo que tiene que ver con iniciativas propias de la administración municipal encaminadas a la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado. La segunda es contribuir con el análisis, estudio y seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz firmados por el Gobierno Nacional con el fin de superar el conflicto armado interno y que aporten a la construcción de paz. Esto es importante, puesto que hay digamos que muchas actividades que se dan a partir de la implementación de los acuerdos de paz que el municipio, pues, digamos que no está acatando, como por ejemplo la cátedra de paz, que debería estar en las instituciones educativas y desconocemos hasta el momento su aplicación. Entonces, ¿por qué no hacer un ejercicio desde el Consejo Municipal importante de reconocer cuáles son las directrices que da este acuerdo, que marca un hito fundamental en nuestra historia,
y luego entonces desde acá poder hacer o incidir en marcos a nivel central. Tercero es actuar como instancia de articulación e interlocución entre el Consejo Municipal y las organizaciones sociales, consejos comunitarios, mesas de víctimas, juntas de acción comunal, organizaciones de mujeres, jóvenes, personas defensoras de derechos humanos y demás actores sociales vinculados al proceso de paz y posconflicto en el municipio. Esto entendiendo que alrededor, o sea, 2 de cada 10 personas son víctimas del conflicto armado. Es decir, estamos todo el tiempo conviviendo y necesitamos tener herramientas y también un diálogo permanente con la población. Hacer seguimiento a la Ley 1732 del 2011, por la cual se establece la Cátedra de Paz en todas las instituciones educativas del país. Promover en la discusión y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal y el Presupuesto Anual de Inversiones, que se incluyan programas, proyectos y presupuestos que contribuyan a la construcción de paz y justicia restaurativa y derecho de las víctimas. Estudiar, analizar, discutir, proponer y presentar ante el Consejo Municipal proyectos de acuerdo e iniciativas que permitan superar situaciones inherentes al conflicto armado colombiano o que consoliden los procesos de paz. Todo esto entendiendo que, como ustedes bien saben y como lo hemos notado en los diferentes debates de control político, siempre hay muy buenas iniciativas y un muy buen interés por parte de la mesa de víctimas para contribuir a la construcción de planes de desarrollo municipal, a la construcción de proyectos, pero no tienen el espacio para hacerlo de manera especializada y directa dentro del consejo. Y por qué no entonces abrir esta puerta y esta oportunidad a ellos y a ellas para que incidan de manera directa en la decisión de nosotros como concejales que van encaminados como al funcionamiento de la administración central. Luego, en el siguiente parágrafo de este mismo artículo 37A, habla de las sesiones y de quién la conforma y cuándo se reúne. Entonces, pues se conforman únicamente por concejales electos de Madrid, Cundinamarca. Esto es algo que lo tiene muy bien claro la mesa de víctimas y son de 5 a 7 concejales que hacen parte de esta comisión de manera voluntaria, pero se puede invitar, y sería importante siempre hacerlo, a los integrantes de esta mesa de víctimas, porque ellos son los principales que conocen la problemática y podemos entonces generar un debate a partir de su conocimiento y a partir de nuestra posición como concejales y concejalas. Cuando se reúnen por convocatoria de la mesa directiva, como mínimo una vez trimestral o cuando se considere necesario, y las decisiones de la comisión serán adoptadas por mayoría simple, así como funcionan las demás comisiones en el municipio. En términos generales, ¿de qué nos sirve esta comisión? Acá se me olvidó mencionarles, compañeros, pues este proyecto no tiene impacto fiscal, puesto que es una comisión que se crea y nosotros ya tenemos unos honorarios que nos hace dar con el cumplimiento de estas funciones y de la Comisión Legal de Paz y Posconflicto. Es decir, no tiene ningún tipo de injerencia en la revisión de este documento. Con el secretario de Hacienda se quitaron 1 o 2 actividades que decía explícitamente cómo realizar eventos, realizar convocatorias y como cosas explícitas que sí podrían, digamos que vincular un cierto gasto presupuestal, y se quitaron. Incluso este debate lo tuvimos en comisión con el concejal Hugo Sierra, porque entendiendo que no podíamos ser, o sea, como simplemente dar en términos de promover, sino también de poder hacer, se dio este debate, pero sin embargo, pues ustedes saben cuáles son nuestros limitantes como concejales en términos de impacto fiscal, y se tuvieron que quitar estas funciones, pero sigue siendo una comisión, digamos que da una presencia especializada para la discusión de lo que se venga en términos de planes, proyectos, programas y demás, encaminadas a la población víctima de conflicto armado. En términos generales, entonces, ¿de qué nos sirve esta comisión? Primero, ejercer presión política sobre las decisiones e intereses del gobierno. Segundo, es una comisión especializada en temas de paz y posconflicto.
Tercero, hacer seguimiento a los planes de acción territorial, que esto es algo muy importante que nos hablaron en la mesa de víctimas. Ahorita Orlando quizá nos hable un poco más de esto, y es que los planes de acción territorial muchas veces no tienen seguimiento porque inclusive nosotros desconocemos qué son los planes de acción territorial, y ahorita nos contarán. Y son importantes que nosotros los tengamos en cuenta también para el control a la personería y también para el control a la Secretaría de Gobierno, que son especialmente ellos los que se encargan de la ejecución de estos planes de acción territorial. Mayor participación en sesiones de comisión y plenaria, presentar proyectos de acuerdo y mayor visibilidad de nuestra historia en el centro del país. Ahora bien, les hablaré sobre las proposiciones del acuerdo en comisión primera. Entonces, se incluye la función de ejercer control político sobre la personería municipal en lo relacionado con la atención, acompañamiento y garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado, verificando el cumplimiento de sus obligaciones, la implementación de rutas de atención y la adecuada articulación con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de las Víctimas. El segundo es requerir a la Administración Municipal la presentación de informes periódicos sobre avance de ejecución presupuestal e implementación de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la atención a víctimas, la construcción de paz, la reconciliación y la no repetición, con el fin de fortalecer el control político y garantizar la transparencia de su desarrollo. Y la tercera fue una modificación a la función número 12, que queda emitir opiniones y conceptos sobre iniciativas de la administración municipal y los proyectos de acuerdo relacionados con la construcción de paz, reparación y no repetición y garantía de derecho de la población víctima del conflicto armado, que serán insumos para trámite de los mismos y que podrá presentar en cualquiera de los debates de la comisión plenaria. Inicialmente, digamos, estaba un poco más corto y menos específico esa función. Me parece que es un muy buen cambio. Por último, agradecerles a la Comisión Primera, al ponente Luis Díaz, quienes hicieron que este proyecto de acuerdo pasara a la discusión en la que estamos el día de hoy en plenaria, y pues quiero invitar a mis colegas para pasar este proyecto positivo en sesión plenaria e incidir un poco más en la política de víctimas y en la política y construcción de paz y posconflicto en nuestro territorio madrileño, para así ser también digamos que un pilar importante, significativo y de ejemplo para Cundinamarca y para los demás municipios del país. Gracias. Quisiera, presidente, que se diera la palabra a Orlando, que es el representante de la mesa de víctimas, antes de iniciar con el debate, y también al jurídico del Consejo, para que nos dé claridad sobre el concepto emitido por él, y ya pues para que se abra el debate. Gracias, presidente. A usted, concejala doctora, vamos a darle el uso de la palabra al señor Orlando, para que por favor nos salude y nos cuente su experiencia y perspectiva frente a este proyecto. Muy buenas tardes para todos, concejales, muy amables por la invitación. Contarles que para mí es muy importante, bueno, para la mesa de participación de víctimas es muy importante esta comisión, teniendo en cuenta que partamos del principio, y es que los plenarios de mesa se realizan de acuerdo a la resolución 1668 del 2020, que es como la ruta de navegación para las mesas de tipo nacional, departamental y municipal. En estos plenarios son algo muy parecido a las sesiones de ustedes, ¿sí? Donde nosotros miramos pues algunas necesidades, algunos requerimientos, y de allí, en consenso con todos los miembros de la mesa, se toman algunas decisiones, se hacen algunas propuestas, etcétera, etcétera. Darle gracias a la concejal Dana pues por habernos puesto en conocimiento la creación de esta comisión. Les digo que para nosotros es muy importante por lo siguiente. Resulta que pues en nuestro municipio lo que era la participación neta de las víctimas del conflicto armado estaba muy baja por desconocimiento. Es decir, digamos que desde la Dirección de Participación, como en algún momento lo mencionaba la concejal, a la población víctima nos meten dentro del mismo paquete con respecto a
a la población vulnerable, es decir, meten adulto mayor, meten población en condición de discapacidad, todas las poblaciones vulnerables las meten ahí, y pues nosotros no somos población vulnerable, somos población vulnerada. Por ese motivo es que hay normas específicas para víctimas, como la ley 1448, como la 2421, como la 4800, que pues son las que de cierta manera intentan regular los procesos que se deben llevar con respecto a lo que tiene que ver con la población víctima, para darle la garantía de la reparación, de la no repetición, el restablecimiento como tal de los derechos. De allí que para nosotros es súper importante que desde el Consejo Municipal se genere el control político a cada uno de los espacios que tiene que ver con la población víctima. Es decir, se busca que en primera instancia no se nos meta dentro del mismo paquete, si se puede llamar de esa manera, en cuanto a hablar de población vulnerable, tener en cuenta lo que en algún momento yo les manifestaba en el Consejo Municipal, que el presupuesto que se deja para la población víctima no es el mismo que se deja para la población o para la participación, ¿sí? Es que hay una confusión ahí, y es que el rubro que dejan para participación tienden a confundirlo con lo mismo que se deja para lo que es población víctima del conflicto armado. Resulta que son dos rubros diferentes, porque pues la mesa de víctimas tiene que manejar un presupuesto para lo que son los plenarios, para lo que son los comités, los subcomités, y dentro de los planes de desarrollo municipal, o por lo menos en este que se aprobó para este periodo vigente, estos 4 años, no hay una meta directa para víctimas, dejan el presupuesto en general como metas transversales, y por esta razón nos frenan a nosotros algunos procesos a los cuales tenemos derecho, no por capricho de nosotros, sino porque la ley así lo exige. Entonces, de allí que para nosotros es importante la creación de esta comisión, para que desde el Consejo Municipal se nos apoye y se pueda empezar a cambiar toda la perspectiva que tienen con respecto a la población víctima, que no es como de pronto lo miran, que somos los que siempre, digamos, que formamos el problema o que nos la pasamos despidiendo, porque no. Aquí no se trata de que estemos pidiendo, sino que lo que se busca es que lo que está dentro de la normativa, dentro de la 1448 y las otras que les he mencionado anteriormente, se les dé cumplimiento. Dentro de ello está lo que en algún momento les mencionaba también en el Consejo con respecto al artículo 70 de la ley 2421, que en el momento pues no se está dando cumplimiento. Entonces digamos que sería uno de los inicios, si esta comisión llega a ser aprobada, sería uno de los inicios o de las tareas para la comisión, empezar a apoyarnos en ese proceso. Otra parte muy importante que se menciona en esta comisión y que es súper de suprema vital para nosotros, es el tema que tiene que ver con personería. Porque si bien es cierto, pues el personal, digamos, que ha estado dispuesto a apoyar ciertos procesos, también se siente que hay cierto desinterés en cuanto a algunos procesos que deben llevar con nosotros. Pero pues que por más que uno como ciudadano haga la solicitud, como que pasa un poco desapercibido, diferente a cuando la solicitud se hace desde el Consejo Municipal, porque ya tuvimos la primera experiencia. De hecho, les cuento, la primera oportunidad que pude estar en el recinto de ustedes, les manifestaba que a nosotros los de mesa, pues nos metían en el salón de 3x3, que es en la oficina del señor personero, a los 10 integrantes, más las personas que fueran invitadas, o sea que en total unos, ¿qué te digo? 15, 16 personas en un salón de 3x3, ¿sí? Como sardinitas empacadas. Después de que se hizo esa observación en el Consejo Municipal, y yo creo que el Consejo pues no se le envió algún comunicado a personería, ya nos dieron otros lugares donde nos podamos reunir, pero pues la idea es que tengamos un espacio similar o parecido, digamos, al que tiene el Consejo de Juventudes.
De esto hay mucho de qué hablar, pero pues igual la idea es darles como las bases principales concejales por las cuales nosotros creemos pertinente o conveniente que esta comisión llegue a un buen puerto. Antes de terminar la palabra, si fuese posible, quisiera de pronto hacer alguna solicitud, y es, si llega a ser aprobado este proyecto de paz y posconflicto, me gustaría que, si a bien lo tienen la concejal Marilyn, el concejal Hugo Sierra, el concejal Albeiro, el concejal Juan Manuel, pudieran, obviamente la concejala Dana, pudieran estar conformando pues las personas que integran esta comisión, si a bien lo tienen. Muchas gracias. A usted, Orlando, vamos a darle el espacio al doctor Ricardo Quintero, jurídico del Consejo Municipal. Doctor Ricardo Quintero, ¿nos escucha? Bueno, mientras recupera conexión nuestro jurídico del Consejo Municipal, vamos a abrir el espacio para la intervención de los concejales. De esta manera abrimos el debate para cada uno de mis compañeros. Presidente. Concejala Marilyn, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra. Nuevamente, buena tarde para todos y todas. Saludar, por supuesto, a Orlando en representación de la Mesa de Víctimas y digamos que anexar a este proyecto de acuerdo que a bien la concejala Dana nos presenta como iniciativa para aprobar acá en el Consejo Municipal, que pues es una herramienta vital para todos los municipios y precisamente adoptar todas estas apuestas desde el Congreso y desde el Gobierno Nacional y frente a todo lo que, digamos que a lo que pertenece cuando hablamos de paz en nuestro municipio, en nuestro país, pues es precisamente buscando esa equidad, esa igualdad y por supuesto promover la participación ciudadana, que es lo más importante. Yo quisiera, no sé si el ponente o la concejal ponente de este proyecto de acuerdo me pudieran ayudar con algo que estoy acá revisando frente al proyecto de acuerdo. Y es en una redacción, son temas como de redacción que me gustaría que los pudiésemos revisar antes de pasar a la aprobación. Y pues para de pronto pues aclararlo y que no vaya a quedar de manera confusa en algún momento. Y es que el parágrafo primero aparece: la Comisión Legal de la Paz y Posconflicto se instalará en un lapso no mayor de 10 días después de la instalación de la mesa directiva del Consejo Municipal. Y luego aparece: la Comisión Legal de Paz y Posconflicto se instalará en un lapso no mayor de 10 días después de la aprobación y promulgación del mismo. Entonces creo que ambas frases se contradicen. En una dice que 10 días después de instalar la mesa directiva y la otra 10 días después de promulgado el acuerdo. Entonces no sé si es tal vez pues pudiese dejarse una sola fecha. Yo me imagino que lo más lógico pues es dejar solo una y que sea pues digamos que a 10 días después de la promulgación del acuerdo. No sé si eso se puede hacer, si de manera jurídica esté establecido así o si tal vez pueda haber ahí, lo digo para evitar un vicio de interpretación, porque ahí pues digamos que yo no sé cuál sería digamos que la manera en que se quiere plasmar el ejercicio de aprobación y promulgación. Entonces sí me gustaría que pudiésemos revisarlo, no sé si lo revisaron tal vez en la comisión, pero pues para poderlo ver.
Por otro lado, dentro de la integración de la comisión, el texto dice que la integración es voluntaria y optativa, pero también dice que es por número impar, no menor de 5 ni mayor de 7 concejales. Entonces, digamos que, claro, la invitación está abierta para que todos puedan participar, pero el máximo debe ser de 7. Entonces, como una recomendación, definir el mecanismo de selección si los voluntarios superan el número permitido. Es decir, si todos quisiéramos llegar a ser parte del ejercicio, pues cómo poder hacerlo. Podría ser agregar que en caso de que el número de concejales voluntarios exceda el máximo permitido, la integración se realizará mediante votación interna de los interesados. O sea, me parece puntual para poder ver si de pronto existiese más de 7 concejales que quieran hacer parte de esta comisión. Esas serían como las 2 preguntas que tengo para ver si de pronto me las puede resolver alguno de los concejales. Agradecerle, por supuesto, a Orlando por lo que nos menciona. Yo creo que es muy importante también tener en cuenta, y es una recomendación especial, de que este tipo de comisiones que tenemos dentro del reglamento interno, pues no queden solo en el papel, ¿no? Sino que realmente se pongan a funcionar al servicio de la ciudadanía, porque yo sí he notado con gran preocupación que se nos queda como en el papel las funciones y todo eso que nosotros podemos llegar a hacer, pero no estamos, digamos que, articulándonos con las comunidades, con las organizaciones sociales, con las mesas de participación, con las organizaciones civiles, para poder, digamos que, poner a funcionar un poco más el tema de estas comisiones. Entonces, como recomendación especial, sí, digamos que para quienes estén dentro de esa comisión, y precisamente también para Orlando, que hoy hace parte de esta mesa de víctimas, la exigencia. La exigencia no solamente es el control político hacia la administración y hacia la personería, sino hacia nosotros mismos como concejales y concejalas. Tenemos también la responsabilidad de precisamente poner a andar estas comisiones, y no solamente que se nos queden como en un ejercicio de presentación, en un ejercicio solamente de papel. Eso es supremamente importante. Ahora bien, lo que Orlando decía frente a el presupuesto, que es algo que nosotros siempre hemos dicho. De hecho, dentro del plan de desarrollo, cuando se presentó, siempre hablé de la diferencia que se debe tener en la dirección de participación con los grupos poblacionales. Sin embargo, no se dio en su momento, y ahora que si a bien de los 15 concejales está a aprobar esta comisión, eso no va a cambiar el presupuesto que ya se tiene asignado en el municipio, y eso no va a cambiar cómo se tiene, digamos que, funcionando hoy la Dirección de Participación y Garantía de Derechos. Eso para que lo tengan claro, porque hay un plan de desarrollo que ya está aprobado y pues debe funcionar de esa manera. Nosotros tendremos que hacerle el control político a lo que ya está destinado y a lo que ya está hecho. Sin embargo, evidentemente sí se puede, digamos que, aprovechar este espacio de la comisión para tocar ya temas de profundidad, para conocer pues a toda la mesa, para ver que, digamos, que se estén planteando y se estén ejecutando bien los recursos. Con lo que Orlando nos comentó en personería, me alegra mucho que el ejercicio tal vez de discusión en la sesión haya tenido, pues digamos que, un avance, que por lo menos las sesiones que ustedes hoy puedan hacer dentro del espacio tengan unas condiciones dignas para poder reunirse. Precisamente estamos hablando de una población que, como bien Orlando lo especifica, no es vulnerable, sino ya han sido vulnerados. Y si llegan a otro lugar a residir dentro de los municipios, en este caso pues Madrid debe ser un ente garante de que no sigan siendo vulnerados sus derechos, sino todo lo contrario, que puedan aprovechar al máximo un espacio seguro de vital garantía para el ejercicio pues de la población, ¿no? Digamos que esa sería como toda mi intervención. Ojalá en algún momento realmente pudiésemos hablar de paz total, de verdad, reparación, justicia y no repetición dentro de lo que cabe hablar de paz. Evidentemente, pues acá estamos solamente puntualizando a las víctimas del conflicto armado, precisamente en buscar fortalecer esa protección,
pero recordemos que nuestro municipio ha sido golpeado, si bien no por un conflicto interno armado, sí hemos tenido episodios muy fuertes que han golpeado a nuestro municipio y que aún siguen siendo eje de investigación, que aún hay procesos, digamos, que no se han podido finiquitar, que seguimos exigiendo a las autoridades la responsabilidad de las víctimas dentro del marco del estallido social, que hace poco se cumplieron 6 años y que efectivamente, si bien estas personas no pertenecen a este grupo, pues se sigue incidiendo puntualmente en un ejercicio de paz y en un ejercicio que siempre hemos pedido a la administración, y es el acompañamiento, la pedagogía, el no olvido y la reparación, sobre todo pues a estas víctimas que también digamos que han sido golpeadas precisamente por la violencia sistemática que tiene nuestro país. Muchísimas gracias, presidente, por el uso de la palabra. Muchas gracias a la concejala por la presentación de este proyecto y por supuesto pues al ponente. Gracias, presidente. A usted, concejala Marilyn, por tu intervención. Concejala Ana, tiene el uso de la palabra. Presidente, no es para preguntarle si es la ronda y luego de respuesta o puedo dar respuesta por pregunta. Si quiere avancemos de una vez con la respuesta. Seguramente puede haber, para no repetir las preguntas. Si quiere avancemos de una vez con la respuesta, concejala autora. Gracias, concejala Marilyn, digamos, por el reconocimiento del proyecto y también por las anotaciones que da. En un principio, sí se pensó, digamos que 2 días, o bueno, no 2 días, sino 2 momentos de la instalación de la mesa. Entonces, por un lado, 10 días después de promulgado el acuerdo, es decir, en este momento, si se aprueba, en 10 días se debe definir una mesa legal. Luego, entonces, lo que dice la ley, lo que allá estipula el reglamento, es que una vez se establezca la mesa directiva, la nueva mesa directiva, antes de los 10 días se debe establecer la mesa, las mesas legales, ¿sí? Las comisiones legales. Entonces, sí se pensó en 2 momentos. Uno, en el momento de la aprobación, y es que, no sé, claro, como este proyecto lo llevábamos construyendo ya hace un tiempo, Orlando no me dejará mentir, que nosotros pensábamos que lo íbamos a presentar antes de este último periodo de sesiones ordinarias. Entonces decíamos, no, pues si queda en el segundo periodo de sesiones ordinarias, entonces lo mejor es que se instale la comisión a los 10 días para que el tercer periodo de sesiones ordinarias llegue con comisión. Pero en este caso yo creo que podemos omitirlo, así como usted lo menciona, porque pues básicamente ya estamos a punto de terminar el periodo de sesiones ordinarias y entraríamos el nuevo año con nueva mesa directiva y se podría instalar, pero se tendría que instalar los primeros 10 días del siguiente año. Entonces podemos dejar uno de los dos. Uno que sea ya para que el siguiente año entremos con la comisión, que como ya están definidas las nuevas comisiones para el siguiente año, pues es necesario instalarla de una vez. Pero no sé jurídicamente y quisiera que el jurídico sí nos diera, digamos que un poco de claridad, porque como ya no vamos a estar en periodo de sesiones, no sé si sea hasta cuando iniciemos periodo de sesiones ordinarias, si se pueda hacer en periodo de sesiones extraordinarias, si llega a haber, o cuando se podría instalar, porque sí se pensó en 2 momentos. Una que es la legal, y es que yo sí creo que eso debe quedar, en la de que 10 días después de la instalación de la mesa directiva se debe hacer la instalación de la comisión, porque esto está en todas las comisiones, o por lo menos está en la Comisión Legal de Mujer y Género. Y otro que sea 10 días después de promulgado el acuerdo, es decir, ahorita, pero no sé hasta dónde puede llegar la injerencia del Consejo si no tenemos, pues, si no estamos en sesiones. Entonces, sí, acá que nos dé un poco de claridad el jurídico estaría muy bien. Y digamos, agradezco la observación, porque sí, no sabría, o sea, en este momento de claridad, como no sabemos cuándo la vamos a instalar. Por otro lado, me parece muy bien la modificación del parágrafo primero. Y estaba, mientras se finalizó la intervención, estaba entonces pensando en incluir un párrafo que diga, así como usted lo expresó,
Dos puntos. En caso de que el número de concejales y concejalas que manifiestan voluntariamente su intención de integrar la Comisión Legal de Paz y Postconflicto supere el máximo establecido en el presente artículo, la mesa directiva del Consejo Municipal deberá convocar a una elección interna. En dicha elección se designará por mayoría simple a las y los integrantes de la comisión, garantizando que su conformación no exceda el número máximo permitido. Porque no podríamos cambiar a que sean los 15 concejales o concejalas los que estén participando, porque ya se define legalmente que tiene que ser un mínimo 5, máximo 7 los concejales, pero me parece muy buena la idea de hacer esta modificación y que quede como una convocatoria de elección interna. Entonces, si quiere, concejala, yo le envío de manera interna o por el chat de esta reunión, de esta sesión. Acá lo voy a juntar a los mensajes en el chat para que quede entonces así la modificación de ese parágrafo, si a bien lo desea y le parece. Pero muchísimas gracias por la anotación. Y entonces quedaríamos, por un lado, para que el jurídico nos dé claridad sobre la elección de la comisión, de los integrantes de la comisión, y por otro, para su revisión en la modificación del parágrafo. No sé si quedó claro o si no respondí algo. No, ahí está, presidente. Ay, perdón, se me olvida. Y concejala Marilyn. Gracias, presidente. No, sí, señora, así está perfecto. Yo creo que si lo podemos pasar así, quedaría mucho mejor y para claridad pues de todos y de todas. Y de acuerdo pues a la respuesta que nos dé el jurídico, pues revisamos lo del punto 1 y pues también quería agradecerle a Orlando por el voto de confianza digamos que, de nombrarme precisamente para participar e integrar esta comisión. En bien tengamos claro cómo va a ser ese ejercicio, por supuesto que cuenten con todo mi respaldo, como siempre lo he hecho, pues precisamente para esta comunidad. Muchas gracias. A usted, concejala Marilyn. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Concejal Hugo Sierra, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a toda la plenaria, a Orlando como representante de la mesa de víctimas de nuestro municipio. Creo que una de las cosas bien interesantes pues cómo se ha venido dando la discusión de este proyecto, pues nace en la misma comisión donde realicé una exposición como miembro de la comisión, pues hice una exposición frente a la necesidad y la importancia de este proyecto y que este proyecto pues pueda llegar a ser un acuerdo municipal. Quería hacer una claridad frente a la intervención de ahorita de las concejalas, y es que nosotros no podríamos integrar comisión si de parte de la alcaldía aún no se ha sancionado el acuerdo. Entonces quería hacerles esa claridad, porque ahorita sale del acuerdo, digamos que es para que también Orlando pues tenga claro que de pronto pasan los 10 días que ustedes están hablando y él cuenta los 10 días a partir de hoy. No, y es porque nosotros tenemos un trámite que es legal, y es que una vez se profiere, ya se aprueba el acuerdo, de parte de la Secretaría del Consejo se hace un trámite que es la digitalización y demás, y posterior a ello debe surtir un trámite ante la alcaldía, ante la personería de publicación y todo ese tema. Eso no va a salir dentro de los próximos 10 días, sino debe aclararse que el término nos debe correr a partir del momento en el que se haga la sanción por parte del alcalde, que ya en ese momento legalmente empieza a surtir efectos jurídicos frente a la población. Entonces era hacer esa claridad para que de pronto no quedemos mal frente a la misma comunidad y que de pronto se entienda que estamos incumpliendo una misma decisión que nosotros tomamos. Entonces era eso. Asimismo, pues frente a la necesidad y la importancia de este proyecto, y pues digamos que no fuese un proyecto de papel, pues nosotros
incluida la concejala Ana, intervenimos frente al tema y se le colocaron algunas facultades bien importantes, entre esas conceptuar en todo lo que tiene que ver con la población víctima del conflicto armado que está presente en el municipio, que no son menos de 7.000 personas, como lo mencionaba, según la unidad de víctimas están 7.800 personas ya caracterizadas en el municipio como población víctima, y que pues eso nos hace pensarnos como municipio en otro tipo de estrategias para la atención de esta población. Escuchaba a Orlando y concuerdo en que todo, digamos, el recurso público se divide en diferentes sectores, en la población juvenil, en los niños y niñas y adolescentes, en la población, las madres cabeza de hogar, en los adultos mayores, en todas las poblaciones, pues obviamente hay un segmento que hace parte de la población víctima del conflicto armado y de hecho debe caracterizarse para que efectivamente se tenga ese récord de la población que se le está beneficiando. ¿Qué pasa? Que finalmente esa población, pues finalmente se le dice, se atendió población adulta mayor, un recurso se destinó para la población adulto mayor, pero la condición de víctima del conflicto armado no le da un factor preferente frente a otro tipo de población de las mismas características, como es la población adulta mayor, sino se les da la misma condición, simplemente queda el récord de que se atendió una persona adulta mayor que es población víctima, pero no se le da una mayor preponderancia a esa calidad que es fundamental para el desarrollo de esta comunidad y que obviamente pues que el hecho de mencionar que es víctima del conflicto armado funcione para que tenga un mejor trato, una mejor atención frente a la misma población con las mismas características que no son víctimas del conflicto armado. Yo creo que dentro de la importancia de este proyecto es efectivamente hacer un control directo a la ejecución de recursos y demás, y de proyectos que se tienen con esta población frente a la alcaldía municipal, que es lo que hemos venido esperando que ocurra, y no solo al secretario de gobierno, a la dirección de participación, que tienen a su cargo, digamos, la población víctima formalmente, sino que de las diferentes secretarías se atiende población víctima, pero digamos que no se tienen en cuenta para hacerles el control a estos secretarios de despacho que también atienden población víctima, sino únicamente cuando vamos a hablar de población víctima, pues traemos a la personería porque, como lo mencioné en la comisión, pues hace parte de la puerta de entrada a nuestro municipio el ser, teniendo en cuenta que esta entidad es la que hace como tal la declaración de la población víctima, es la puerta de entrada de nuestro municipio. Y adicional a eso, pues está la Secretaría de Gobierno, que es la entidad que se encarga de todo el tema de ayudas humanitarias, de todo el tema de la atención de emergencia, como lo hablábamos frente a la población que llega a nuestro municipio y que no tiene de pronto dónde quedarse, pues se le da esa primera atención urgente y se espera después ya que la unidad de víctimas se pronuncie frente a los hechos victimizantes, si hace parte de la población que debe ser indemnizada y demás. Pero ahí quedamos. Y es que hoy nosotros debemos hablar de garantías para estas personas, es porque finalmente pueden llegar a superar esos hechos que le hacen ser población vulnerada, como nos hizo caer en cuenta Orlando, pero también a mí me parece que hay también población vulnerable, porque aparte del hecho victimizante, que es todo lo que ocurrió en su ciudad de desplazamiento o en su municipio de desplazamiento, pues hoy aquí en el municipio pues es una persona que puede llegar sin ninguna red de apoyo familiar ni nada que lo pueda acompañar durante esos momentos que además son trágicos para la comunidad y que pues obviamente necesitan y requieren
de que haya una atención adicional para que puedan superar esas condiciones. Entonces está el tema de educación, el tema de darle una mayor importancia a esta población en todo lo que tiene que ver con una educación formal, profesional, técnica y demás, para que estas personas, pues, estas personas que se dedicaban a sus parcelas en los municipios de desplazamiento, pues hoy básicamente ellos conocen únicamente desde el agro, pero llegan a una ciudad como Madrid, una ciudad intermedia como Madrid, y pues obviamente aquí les exigen una serie de requisitos. Entonces ya le exigen que debe tener algún cartón o algún título que le permita ser, digamos, calificado para un trabajo de X o Y, ya hablando desde la óptica técnica, o profesional ya para volverse profesional. Entonces me parece que esta población debe atendérsele desde las diferentes aristas y desde las diferentes quehaceres de la administración municipal para que superen esa condición de dificultad o de vulneración de derechos cuando ya empiece a poderse vincular laboralmente, cuando ya empiece, ya sus hijos puedan ir a una escuela o un colegio público, cuando ya tenga una calificación, digamos, frente a su quehacer y pueda empezar a buscar empleo y poderse enrolar de manera formal a empleos no solo del sector floricultor, sino de diferentes actividades que pueden desarrollarse y que le pueden dar estabilidad económica y emocional a esta población. Entonces, quiero resaltar que este proyecto de acuerdo tiene la forma en que nosotros ejerzamos un control directo frente a las decisiones que puede llegar a tomar la administración desde las diferentes secretarías que beneficien a la población víctima que se encuentra en nuestro municipio. Muchísimas gracias, presidente. Un agradecimiento a la concejala Dana por su proyecto, a nuestro ponente Luis Díaz, que hizo una excelente ponencia, y pues agradecerles el espacio. Muchas gracias. A usted, concejal Hugo Sierra, por su intervención. ¿Algún otro concejal desea intervenir en la tarde del día de hoy? Vamos a darle el uso de la palabra al doctor Ricardo Quintero, jurídico del Consejo Municipal. Creo que ya tiene conexión, doctor Ricardo. Presidente, muy buenas tardes para todos los honorables concejales, para toda la comunidad. Ofreciendo disculpas, me encuentro en el municipio de Quetame, en el sepelio de una persona muy importante para mí, pero en relación a las inquietudes que tenía la concejal Marilyn sobre de cuándo se debe aplicar esta comisión, 10 días después, una vez se promulgue y se sancione el acuerdo por el señor alcalde municipal. En relación al número de integrantes, sí sería mejor que se dejara entre 5 y 7, no sería conducente una comisión más grande teniendo en cuenta efectos de quórum, y somos 15 concejales, aumentarla a más de 7 sería absurdo. Entre 5 y 7 está bien, con 5 estaría bien, como son las comisiones permanentes, toda vez que esta es una comisión legal que es voluntaria la participación de los honorables concejales en ella. El proyecto de acuerdo, tal como lo acaba de expresar el concejal Hugo Sierra, vuelvo y ofrezco disculpas, he escuchado intermitentemente la sesión por problemas de conexión, es muy bueno para el municipio, es muy bueno la ponencia del concejal Luis Díaz, muy bien argumentado por la honorable concejal Dana y por el señor Orlando, y pues se ajusta a la ley tal como lo expresé en el concepto jurídico emitido, se ajusta a la ley 2405 que creó esta misma comisión en la Cámara de Representantes, y no sé qué otra inquietud tengan, y nuevamente, honorables concejales, les ofrezco disculpas por la interferencia que tengo en la señal de internet, pero pues ahí estoy a lo que bien tengan y necesiten. Doctor Ricardo, la claridad que también requerimos como Consejo Municipal es frente a la elección de la comisión, teniendo en claro que no estamos sesionando. 10 días una vez que he sancionado el acuerdo, no estaríamos en periodo de sesiones para que usted nos dé claridad de esa elección.
Presidente, en ese caso, como efectivamente no estará el Consejo Municipal sesionando, sino será hasta el primer periodo de sesiones ordinarias, dentro de los primeros 10 días de ese primer periodo de sesiones, una vez el acuerdo esté promulgado y sancionado, se elegirá esta comisión legal del paz y postconflicto, y para los años posteriores se hará dentro de los 10 días siguientes a la elección de la mesa directiva, tal cual está establecido en el reglamento interno para la elección de las comisiones permanentes y las 2 comisiones legales que, de aprobarse este acuerdo, tendría el Consejo Municipal de Madrid. Ok, doctor Ricardo. Muchas gracias por su claridad. Antes de cerrar el espacio, me pareció importante, autora, nos diera, puntualizara frente a la modificación que se está presentando en el articulado puntualmente que usted sugiere dentro del mensaje que comparte en el grupo, para poderlo votar con esa claridad. Presidente, creo que es importante entonces modificar el parágrafo primero y dejar el parágrafo primero, ahí tiene un punto, el único punto seguido que tiene en el primer párrafo, donde dice: la Comisión Legal de Paz y Postconflicto se instalará en un lapso no mayor de 10 días después de la instalación de la mesa directiva del Consejo Municipal. Yo creo que eso se va, o sea, se quita y queda únicamente con el párrafo que queda luego de ese primer párrafo que dice: dado el conducto regular para la aprobación del presente acuerdo, la Comisión Legal de Paz y Postconflicto se instalará en un lapso no mayor de 10 días después de la aprobación y promulgación del mismo. Y ya entonces el presidente del próximo año tendrá, digamos que, la responsabilidad de instalar la mesa de esta comisión, entendiéndose la promulgación como la instancia que da la administración central sobre este acuerdo. Y quedaría un tercer párrafo, el segundo párrafo antes del tercer párrafo, que sería lo de la promulgación, es con la modificación que la concejala Marilyn, que dice: en caso de que el número de concejales y concejales que manifiestan voluntariamente su intención de integrar la Comisión Legal y Postconflicto supere el máximo establecido en el presente artículo, la mesa directiva del Consejo Municipal deberá convocar una elección interna. En dicha elección se designará por mayoría simple a las y los integrantes de la comisión, garantizando que su conformación no exceda el número máximo permitido, que son de 5 a 7. Entonces, voy a enviar por este chat la modificación para saber si así entonces lo aprueban los concejales y concejalas. Perfecto, concejala Ana. Dando claridad, por favor, en el articulado que se está modificando. Ay, no, ese no es. Espérenme un segundo. Listo, presidente y compañeros, queda en el chat de esta sesión el parágrafo como quedaría con la modificación. Sí, puede, porfa, la concejal Marilyn revisar, ya que es también iniciativa de la concejala, para que no vaya a quedar de ninguna otra manera de la cual usted haya expuesto, y que sea así la modificación. Voy a dar lectura, concejala, para que todos tengan claridad de lo que está en el mensaje. En la modificación del parágrafo primero quedaría: integración de la comisión legal. La Comisión Legal de Paz y Postconflicto estará integrada por todas y todos los concejales que, de manera voluntaria y optativa, quieran participar en ella. Se integrará la comisión legal con un número impar no menor de 5 ni mayor a 7 concejales o concejalas. Dado el conducto regular para la aprobación del presente acuerdo. Segundo, es el siguiente que se envió.
Es que envié dos. Ok, Es el último mensaje. no es claro aún, concejal. La idea es para poderlo votar, que todos tengamos la claridad de... La última modificación que se dio, si quieren. Ya un momento. Y lo voy a leer de una vez. Dice, parágrafo primero, integración de la Comisión Legal. La Comisión Legal de Paz y Posconflicto estará integrada por todas y todos los concejales que de manera voluntaria y optativa quieran participar en ella. Se integrará la Comisión Legal con un número impar no menor de 5 ni mayor a 7 concejales o concejalas. En caso de que el número de concejales y concejalas que manifiesten voluntariamente su intención de integrar la Comisión Legal y Posconflicto supere el máximo establecido en el presente artículo, la mesa directiva del Consejo Municipal deberá convocar a una elección interna. En dicha elección se designará por mayoría simple a las y los integrantes de la comisión, garantizando que su conformación no exceda el número máximo permitido. Dado el conducto regular para aprobación del presente acuerdo, la Comisión Legal de Paz y Posconflicto se instalará en un lapso no mayor de 10 días después de la aprobación y promulgación del mismo. Ok, concejal. Ya lo copio aquí mismo en el chat de la grabación para que quede en la sesión y procederíamos, si no hay otro concejal que quiera intervenir, a cerrar el Presidente, espacio. Concejala Marilyn. ¿y cómo quedaría el parágrafo primero? Ahí acabo de copiar, concejala Marilyn, para que tenga claridad cómo quedaría la modificación del parágrafo primero. No, pero de ese estamos hablando, es de la elección de los concejales. Yo estoy hablando es el de la instalación. Ese parágrafo, esa instalación queda en el mismo parágrafo. Para No. que por favor la pongamos también ahí y sepamos que lo votaríamos con esas dos modificaciones. Si la modificación es sobre el mismo parágrafo. No hay un artículo diferente, sino solo parágrafos. Y es sobre ese mismo parágrafo primero, que es donde se dicta la elección y la promulgación. Ya lo leí. Estaba leyendo el anterior. Gracias. Vale. Ok, concejala Marilyn. Ahí igual para cada uno de mis compañeros está en el chat ya como que hay la modificación. De esta manera cerramos el espacio del debate, secretario, y por favor continuamos a tomar votación del proyecto de acuerdo 018. Borges Triana John Jairo. Positivo, secretario. Cárdenas Sierra Jefferson Darío. Positivo, secretario. Taos Joven Jorge Humberto. Positivo, secretario. Díaz Guerrero Luis Alberto. Positivo. Duarte Forero Andrés Fernando. Positivo, secretario. Hernández García Dana Catalina. Positivo. Hernández Garzón Cristiana Rey. Ausente Higuera Niño Adán. Positivo, secretario. Jiménez Sterling Albeiro. No tenía volumen, pero votó positivo el concejal Albeiro. Jiménez Positivo. Triana Ever. Positivo, Jiménez secretario. Triana Ever. Positivo, secretario. Martínez Bernal Marilyn Yulitza. Positivo, secretario. Morales González Luceli. Positivo, secretario. Naranjo Cójar Orarley. Positivo, secretario. Reyes Castañeda Juan Manuel. Positivo. Sierra Cubillos Hugo Fernando. Positivo con las modificaciones. Presidente, 14 votos positivos. Uno Secretario, anterior qué se pena, es que nombra no acuerdo. activé el micrófono.
Hernández Garzón Cristian Arley. Positivo, secretario. Presidente, 15 votos positivos. Por lo anterior se nombra acuerdo número 014 del 2025. Gracias, secretario. Agradeciendo al ponente y a la autora, por favor, nos hagan llegar también las modificaciones para que surta el trámite aquí administrativo. Muchas gracias, secretario. Continuamos, por favor, con el orden del día. Quinto, estudio proyecto de acuerdo número 019 del 2025, comisión segunda, ponente el honorable concejal Naranjo. Presidente, radicaron informe de comisión dándolo positivo en primer debate. Gracias, secretario. Por favor, para que le asignemos fecha para la discusión en plenaria para el próximo jueves 27 de noviembre, 2:30 de la tarde. Jueves 27, 2:30, los mismos invitados. Sí, señor. Por favor. Listo, presidente. Jueves 27, 2:30 de la tarde. Gracias, secretario. Por favor, continuamos con el orden del día. Texto, proposiciones. ¿Tenemos proposiciones, secretario? No, presidente. Gracias, secretario. Continuamos con el orden del día. Séptimo, varios. ¿Alguien se despacho varios, compañeros? Tiene la palabra la concejala Dana Catalina. No, presidente, utilizo el espacio de varios para agradecerle a mis compañeros y compañeras por la aprobación de este acuerdo. Seguramente trabajaremos articuladamente todos los concejales y concejalas que hagan parte de esta comisión en pro del bienestar y los derechos de las víctimas del conflicto armado y la construcción del paz dentro del territorio. No tengo nada más que decir, sino agradecer por la iniciativa de acompañar este proyecto y espero trabajar desde el próximo año con ustedes desde esta comisión. Muchísimas gracias. A usted, concejala, por su intervención. Presidente. Continuamos. Concejala Marilyn, tiene uso del espacio varios. Gracias, presidente, por el espacio de varios. En esta ocasión utilizo mi espacio de varios para hacer un reconocimiento público a los más de 60 deportistas que hicieron partícipe en las Olimpiadas Departamentales LGBTIQA+, en el municipio de Tocancipá, en los deportes de futsal, voleibol, carrera atlética, puesto que les fue muy bien. Nosotros hicimos un acompañamiento desde este espacio, precisamente para toda la logística de este evento. Agradecer, por supuesto, al IDRM y al profe Dani Quiñones, a su líder María Paula Oaxaca, porque trajeron unos triunfos bien interesantes y bien importantes. Primer y segundo lugar futsal masculino, primer y segundo lugar voleibol mixto, primer y segundo lugar en carrera atlética 2K masculino, segundo lugar carrera atlética 2K femenino, pues dejando por supuesto el nombre de nuestro municipio en alto. Es un orgullo que las comunidades como la población LGBTIQA+, sigan dejando nuestro municipio en alto en estos espacios deportivos. Sabemos que no es nada sencillo la articulación de logística y bueno, otros espacios que son bien complejos en esta población, pero pues digamos que acá se hizo una muy buena representación con estos 60 deportistas, precisamente pues apuntando a todo lo que tiene que ver con la diversidad y la inclusión. Ya Madrid se está preparando para su 9ª versión de las Olimpiadas Recreo Deportivas Departamentales, donde tendremos pues la visita de varios municipios y pues esto apunta precisamente a seguir creciendo en ese lenguaje inclusivo, en esa comunidad diversa que es importante pues tenerla en cuenta y por supuesto hacerla partícipe de todos los escenarios. Entonces, quería como dejar en alto y un presidente de varios a pues esta comunidad y por supuesto a su líder María Paula y a todo el equipo que hizo parte de este proceso. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra. A usted, concejal Marilyn, por su intervención. Aviso que se va a cerrar el espacio varios. Cerramos el espacio varios. Continuamos, secretario, por favor, con el orden del día. Octavo, llamado a lista. Borges Triana John Jairo.
Feliz tarde para cada uno de los honorables concejales, para las personas que aún siguen conectadas por las diferentes redes. Presente, secretario. Cárdenas Sierra Jefferson Darío. Un saludo para cada uno de mis compañeros, igualmente al señor Orlando y las personas que nos ven a través de las redes sociales. Presente, secretario. Chao, joven Jorge Humberto. Un resto de bendecida tarde para toda la comunidad de Medellín, Madrid, honorables concejales, equipo del Consejo Municipal, presente secretario. Elías Guerrero Luis Alberto. Buena tarde para todos, presente secretario. Duarte Forero Andrés Fernando. Una feliz tarde para todos. Presente, secretario. Hernández García Ana Catalina. Feliz tarde para todos y todas, presente. Hernández Garzón Cristiana Rey. Ausente. Higuera Niño Adán. Feliz tarde para todos. Presente. Jiménez Estelén Albeiro. Feliz Jiménez Triana Ever. Presente y una buena tarde para todos. Martínez Bernal Marilyn Yulitza. Feliz tarde para todos y todas. Presente, secretario. Morales González Luceli. Feliz tarde para todas y todos. Presente, secretario. Naranjo Coy Ley. Una muy buena tarde para toda la comunidad en general y a todos los honorables concejales. Presente, secretario. Reyes Castañeda Juan Manuel. Un feliz resto de lunes para todos, recordando que la vida es más bonita cuando amamos a Madrid. Presente, secretario. Sierra Cubillos Hugo Fernando. Una feliz tarde para todos y para todas. Presente, secretario. Mañana. Gracias, secretario, compañeros y comunidad. De esta manera cerramos la sesión del día de hoy y sesionamos mañana martes 2:30 p.m. Siendo las 4:15 de la tarde, se levanta la sesión.